El año pasado Netflix estrenó la nueva versión de Sin novedad en el frente, una historia brutal situada en la Primera Guerra Mundial escrita por Erich Maria Remarque en los años 20 del siglo pasado y que ya tenía dos versiones cinematográficas previas que marcaron a dos generaciones. Lo interesante de esta obra es que está contada desde la perspectiva alemana, algo que es bastante poco común, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes son los antagonistas en una gran parte de las obras de ficción, y más específicamente en las obras de ficción bélicas. Ya estoy bastante harto de ver películas bélicas desde la perspectiva yankee o inglesa, que sí que lo pillamos, que sois los buenos. Así que películas como esta son un soplo de aire fresco. A pesar de que Remarque luchó en la Primera Guerra Mundial, la obra no está escrita desde su perspectiva, sino que es una historia ficticia sobre un chico llamado Paul, aunque seguramente basó su personaje en las experiencias vividas. La obra es obviamente antibelicista, como todas las obras de temática bélica deberían serlo. Tanto la obra original como sus versiones cinematográficas subrayan una y otra vez que la guerra es el infierno donde los chicos jóvenes van a morir por las ambiciones y el orgullo de los viejos poderosos. Pero hay otra obra con un trasfondo muy similar, pero con un punto de vista bastante diferente, la mucho menos conocida Las Tempestades de Acero, de Ernst Junge, otro veterano alemán de la Gran Guerra, que tiene una perspectiva mucho más épica hacia esta. Acompañadme a explorar el caos de la Gran Guerra desde la perspectiva germana, analizando las obras Im Westen nichts Neues y Im Stahlgebieten. Pues sin más dilación, comenzamos. Primero he de decir que la nueva película de Sin novedad en el frente me encantó, y hace un trabajo mucho mejor al mostrar los horrores de la guerra que la película más exitosa sobre la Primera Guerra Mundial de los últimos tiempos, que es 1917. Vale que la producción de esta última fuese impecable, y lo de un solo plano en toda la película era una hazaña técnica increíble. Pero seamos sinceros, si la película tuvo tanto éxito fue debido a que nos vendieron todo esto del plano único como una experiencia apoteósica, pero en realidad era una peli normalita, que como he dicho, peca de ser demasiado vainilla y de no mostrar la carnicería de la Gran Guerra. Ya en los años 30, la primera versión de Sin novedad en el frente nos mostraba una visión mucho más grotesca de la guerra que en 1917, en los años 30, que habían pasado poco más de 10 años desde el fin de la guerra. Joder, incluso War Horse, de Spielberg, es mucho más dura de ver que 1917, solo que desde el punto de vista de un caballo. Aunque por supuesto le estoy agradecido a 1917, ya que sin ella seguramente no tendríamos este remake de Sin novedad en el frente. Pero ocurre una cosa curiosa con muchas películas bélicas, y es que aparte de ser terroríficas y súper trágicas, también hay algo de excitante en ellas. Ya se dice que para hacer una buena película bélica tienes que buscar un equilibrio entre estos dos factores, y no para mantener entretenido al espectador, sino porque parece ser que esta es la naturaleza de la guerra. Muchos soldados al volver a casa y preguntarles sobre su experiencia, comentan cosas como lo siguiente: la guerra es la experiencia más terrorífica y a la vez más excitante a la que un ser humano puede enfrentarse, lo cual choca bastante con la visión que tenemos en general de los conflictos armados. Hay películas bélicas que eligen una de estas dos vertientes, o la guerra es el infierno, o la guerra es excitante. Por ejemplo, Ven y mira, una película rusa de los años 80. Es un film terrorífico y súper depresivo de la invasión nazi de la Unión Soviética. En esta película no hay ni un momento de batalla, ni una brisa de epicidad. Ni siquiera se puede considerar una guerra, sino un exterminio. Y ya sé que en vídeos anteriores hablo de películas de terror como Alien o La Cosa, pero creedme que tal vez esta es la película más terrorífica y perturbadora que he visto, por el simple hecho de que ocurrió. Y bueno, luego ya tienes americanadas como Patton o Midway, o películas de conflictos de siglos anteriores, como Waterloo, o yo que sé, Troya, donde se subraya la epicidad de la guerra. Luego están las películas bélicas, que como he dicho, equilibran estos dos conceptos. Por ejemplo, Apocalypse Now, o La chaqueta metálica, unas de las mejores películas bélicas de la historia, que muestran la tragedia de la guerra, pero a la vez lo absurdo y lo emocionante de un conflicto armado. Sin novedad en el frente, tanto el libro como la película es una gran tragedia, en el que el protagonista va perdiendo según avanza la obra a todas sus amistades de forma horrible y a la vez absurda, ya que la guerra, y especialmente la Primera Guerra Mundial, y especialmente el frente occidental de la Gran Guerra, donde se desarrolla la trama, era un panorama horrible y sin sentido. Para muchos este conflicto es probablemente la guerra más horrible en la que un soldado podría verse, esperando una trinchera inundada hasta las rodillas, rezando porque un proyectil de artillería no caiga cerca y porque los jefazos no decidan realizar una ofensiva a través de la tierra de nadie para ganar 100 metros de frente. Aún así, la película se toma algunas libertades, poniendo alguna escena de acción excitante o añadiendo un festival de violencia exagerada, sobre todo para los que conocen las tácticas usadas en el conflicto. En esta película también se añade un aspecto político que el libro no mostraba, donde podemos ver al alto mando alemán intentando firmar un armisticio con los franceses. En mi humilde opinión, esto hace que la película sea más interesante, ya que también podemos ver la negativa de los franceses a negociar términos menos severos con los alemanes,
lo cual evolucionaría en el Tratado de Versalles, que a su vez desencadenaría un gran resentimiento por parte del pueblo alemán que indirectamente llevaría a la Segunda Guerra Mundial. Ya lo decía el bueno de von Mackensen cuando se enteró de los términos de Versalles: esta paz de mentira traerá otra guerra. Dio en el clavo. De hecho, los alemanes tienen una palabra para referirse a las relaciones franco-germanas de los últimos 600 años: Erbfeindschaft, odio pasado a través de las generaciones. A pesar de esto, se mantiene fiel al libro en lo que al sufrimiento de la guerra se refiere, mostrando que después de un supuesto triunfo, algo horrible ocurre. Cada pequeña victoria cuesta la vida de alguien, ya sea amigo o enemigo. Tanto en el libro como en todas las versiones cinematográficas, la escena de Paul y el soldado francés al que acuchilla en el cráter es desgarradora. Es en este momento que el enemigo adquiere un rostro, un nombre y un pasado, cuando Paul ve las cartas de la familia del francés. También crea más impacto que Paul lo acuchille, ya que no es lo mismo matar a alguien desde 200 metros con un rifle a verle el blanco de los ojos mientras le matas y luego tenerlo jadeando junto a ti. Es en ese momento que nuestro protagonista comprende lo estúpida que es la situación en la que se encuentran, donde gente que no se tiene rencor alguno se acaba matando por el orgullo de sus líderes. Y Paul solo puede pedir perdón repetidamente. Es en este instante que Paul se convierte en un mal soldado. Como dicen, cuando un soldado ve al enemigo como un igual, ya no es un buen soldado. En este conflicto no solo aparecieron nuevas tácticas y tecnologías que cambiaron los conflictos armados para siempre, como las armas químicas, los tanques, los submarinos, el uso combinado de artillería pesada, los primeros aviones de combate, sino que también cambió cómo percibimos la guerra. Antes se subrayaba el honor y lo épico de la guerra, a pesar que obviamente las guerras anteriores a este conflicto tampoco eran plato de buen gusto. De todas maneras, las guerras anteriores eran más benignas en lo que a número de bajas, efectos económicos y destrucción material se refiere, con notables excepciones, como la Guerra de los 30 años. Pero normalmente acababan después de un par de grandes batallas y como soldado tenías muchas más posibilidades de salir ileso. Eso cambió con la guerra industrializada y las conscripciones en masa de la Primera Guerra Mundial. Esto se ve reflejado en las imágenes de archivo de la época, así como en Sin Novedad en el Frente. Todos en todas las naciones celebraron cuando se declaró la guerra. Se decía que era una guerra que finalizaría rápidamente y que para Navidades ya estarían en casa. Spoiler, no era así. Tanto Remarque como su personaje ficticio Paul se presentan como voluntarios para combatir, y en la cinta se ve a Paul y a sus amigos desfilar orgullosos hacia la batalla, con flores en el pecho, para luego descubrir que la guerra no era lo que habían escuchado en las historias de sus padres y abuelos. Debemos recordar que cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Alemania era una nación muy joven, de apenas 50 años, y fueron las guerras las que crearon esta nación. Lo que antes eran un montón de pequeños reinos y ducados, siempre bajo influencia de alguno de sus vecinos más grandes, se había convertido en un imperio que en ese corto espacio de tiempo ya había sustituido a Francia como la potencia militar del continente. Berlín había sustituido a Viena o Londres como las capitales culturales y científicas de Europa, y estaba a punto de sobrepasar al Reino Unido como la potencia industrial del mundo. Pero las guerras de unificación alemanas del siglo XIX fueron cortas, sin demasiadas bajas, y que fueron ganadas con batallas decisivas que desmoronaban el ejército enemigo, lo que hacía que el Estado enemigo firmase la paz, porque ya no tenían cómo defenderse, como ocurrió en la guerra austro-prusiana y en la guerra franco-prusiana. Pero los tiempos habían cambiado. Ahora comenzaba el concepto de guerra total. Si perdías un gran número de soldados en una batalla, podías sustituirlos rápidamente, y la nueva guerra con tecnología industrial, como las ametralladoras y la artillería, convertían cada batalla en un baño de sangre, en el que incluso el supuesto ganador salía tan mal parado como el vencido. Vamos, que esto consistía en quién se quedaba antes sin recursos o quién sufría un golpe de estado debido al gran número de bajas, como ocurrió en Rusia. Pero no todos percibían la guerra de la manera que Remarque muestra en su obra. Aquí es cuando se introduzco la otra cara de la moneda, a Ernst Junge, y su obra Las Tempestades de Acero. Empezaré diciendo que Junge era un personaje curioso que tuvo una vida interesantísima. Era soldado, escritor, filósofo, entomólogo, ornitólogo. Consiguió las mayores condecoraciones militares de Alemania. Durante la época nazi vacilaba a los nazis y casi le fusilan, de no ser porque a Hitler le gustaba cómo escribía. Nació a finales del siglo XIX y casi llega al XXI, solo por 2 años, o sea, el tipo vivió 102 años. Y vio cómo Alemania pasaba de ser un imperio a una república cutre, a una dictadura fascista, cómo era dividida en dos y finalmente cómo se reunificó. Aparte de Las Tempestades de Acero, tiene otras grandes obras, como La Emboscadura, pero centrémonos en Las Tempestades. Esta obra pinta la guerra como algo inevitable, en las que las grandes naciones se tienen que involucrar de vez en cuando. Junge llega a describirlo como una experiencia mística, y utiliza varias veces en la obra la frase «el destino de las naciones» o «el destino de los pueblos», para referirse a la guerra. Vamos, que mediante un vistazo superficial podríamos decir que se trata de una obra pro-guerra, pero eso sería una simplificación obscena, ya que en Junge no escatima en escenas tristes y no maquilla los horrores del combate.
De hecho, explica las muertes y las escenas grotescas con mucho más detalle que Remarque en Sin novedad en el frente, lo cual puede que convierta a En las tempestades de acero en una obra más antibelicista que su contraparte. A diferencia de Remarque, Junge no se centra solo en un aspecto, como puede ser lo horrible de los conflictos armados, sino que muestra la dualidad de la guerra, desde una perspectiva muy estoica, que a su vez es el resultado de la dualidad del hombre. Junge también entiende el conflicto como una defensa de su tierra, ya que seamos sinceros, por mucho que dijese el Tratado de Versalles de que Alemania era la culpable de la guerra, creo que sabemos perfectamente que esto fue una decisión revanchista de los franceses, y que en realidad Alemania no era la potencia agresora, sino que se vio involucrada en este conflicto por la pesadilla de alianzas en la que estaba sumergida Europa, antes que Alemania colocaría a Austria-Hungría y sus políticas expansionistas en los Balcanes, o a Rusia y su movilización temprana como causantes del conflicto. Pero bueno, ahora os leo este pequeño fragmento que ocurre en la ofensiva de 1918, la Kaiserslacht, el último desesperado intento de los alemanes de romper las defensas de la Entente y llegar a París, para que veáis la epicidad con la que trata Junge el conflicto. Parecía que había llegado la lucha final, el último asalto. Allí se iba a decidir el destino de pueblos enteros. Allí estaba en juego el porvenir del mundo. Percibí el significado de aquella hora. Creo que en aquel momento todos sintieron que su realidad personal se diluía y que el miedo los abandonaba. En la obra ocurren cosas terribles y trágicas, pero también hay momentos de bondad, como cuando Junge está a punto de volarle la tapa de los sesos con su pistola a un capitán inglés herido, pero este le enseña una foto de su familia, y entonces Junge le perdona la vida. También hay momentos divertidos de humor negro, como cuando un compañero de Junge en una ofensiva persigue a un Highlander por una trinchera lanzándole terrones de tierra para hacerle creer que son granadas, y Junge presencia la escena partiéndose de risa. O como un gato blanco, al que Junge llamaba fantasma, pasaba de una trinchera a otra pidiendo caricias, y Junge y compañía competían por ver quién cuidaba mejor del gato, si los ingleses o ellos. El mismo Junge es un ejemplo de la dualidad del hombre. El tipo desde muy joven formaba parte de los Wandervogel, un grupo de estilo de los Boy Scouts de respeto absoluto a la naturaleza y los animales, con toque nacionalista obviamente, al ser finales del siglo XIX y principios del XX. Y luego le tienes poniéndose en primera línea, listo para ensartar a algún chaval inglés con su bayoneta. También Junge menciona algunas acciones locas que ocurren en el ardor de la batalla, que describe como embriaguez de guerra. Como cuando en un asalto en mitad de la tierra de nadie, a Junge le entra un ataque de calor y decide quitarse la chaqueta lanzándola por el aire y gritando «Ahora el alférez Junge se quita el capote», mientras los fusileros que le acompañaban reían. También se debe mencionar la diferencia entre las experiencias vividas por Remarque y Junge. Ambos se presentaban como voluntarios, no son militares de carrera, aunque la verdad que Junge estuvo apuntado un tiempo en la Legión extranjera francesa, y tras saber la perspectiva de cada uno hacia la guerra, podremos pensar que Remarque estuvo mucho más tiempo en servicio, lo cual le dio tiempo a presenciar todo tipo de tragedias y horrores, mientras que Junge sirvió poco y vio poca acción, por ello tiene una visión más positiva del conflicto. Pues estaríais totalmente equivocados. Remarque sirvió solo durante un mes y medio hasta que fue herido, mientras que Junge sirvió de principio a fin en la guerra, rotando en diferentes frentes y fue herido 14 veces. También es importante añadir que Sin novedad en el frente es una obra ficticia, que Remarque escribió teniendo en cuenta su experiencia, mientras que Las tempestades de acero son los diarios de Junge. Vamos, que son experiencias reales. Pero bueno, pues debido a que Ernst tiene una perspectiva más neutral o estoica ante la guerra, seguramente no veáis ninguna adaptación cinematográfica de esta obra, porque los normies dirán «¡Es nazi!», aunque Junge despreciaba a los nazis, hasta el punto de prohibirles usar cualquiera de sus artículos o obras como propaganda. Y el antisemitismo de estos le llevó a decir «El uniforme, las condecoraciones y el brillo de las armas que tanto he amado me producen repugnancia». Pero bueno, aunque tengan perspectivas diferentes, las dos obras son muy buenas, y la nueva película de Netflix también. Os recomiendo verla, aunque tened preparada la caja de pañuelos al lado porque os van a romper el corazón. Bueno gente, pues eso ha sido todo, la aproximación germana a la Primera Guerra Mundial desde la literatura. Puede que haga otro vídeo centrándome más en temas geopolíticos e históricos de la Primera Guerra Mundial, pero por ahora nos quedamos con esto. Pues ya sabéis lo que toca, si os ha gustado, dad like, compartid y suscribiros al canal. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Chao!